El encuentro inesperado. Frida ajustó los últimos detalles en la sala de estar, ansiosa por hacer una buena impresión. Aunque había escuchado hablar de Esteban muchas veces, este sería su primer encuentro en persona. Leonel, su esposo, solía referirse a su hijo con admiración y orgullo, contando historias de su infancia, sus éxitos académicos y su reciente regreso de Europa tras culminar una especialización en negocios. La puerta se abrió de golpe, y Leonel entró primero, seguido de Esteban, quien llevaba una sonrisa casual que mostraba una mezcla de confianza y cercanía. A pesar de la diferencia de edad entre ellos, Frida sintió de inmediato que Esteban no era solo el hijo de Leonel. Había en él una presencia que la descolocó. Esteban se acercó a ella, le extendió la mano y, con una voz profunda y cálida, la saludó: «Mucho gusto, Frida. Mi padre ha hablado tanto de ti». Frida sintió como sus mejillas se ruborizaban ligeramente, aunque trató de ocultarlo con una sonrisa cordial. «Encantada, Esteban». «Bienvenido a casa», respondió con la voz apenas temblorosa. Mientras estrechaba su mano, algo en ella comenzó a despertarse, una mezcla de admiración y un interés que nunca había sentido en presencia de alguien tan joven. Fue solo un instante, pero la intensidad del momento quedó marcada en ambos. Pasaron a la sala, donde Leonel comenzó a hablar sobre sus planes familiares y el nuevo proyecto empresarial que pretendía comenzar junto a su hijo. Frida trataba de concentrarse en la conversación, pero no podía evitar notar los pequeños detalles de Esteban, la forma en que asentía cada vez que Leonel hablaba, la facilidad con la que respondía a las preguntas y el magnetismo de su presencia. Cada vez que él dirigía su mirada hacia ella, sentía un leve estremecimiento que la sorprendía y la confundía. Después de la cena, mientras Leonel se excusaba para atender una llamada, Frida y Esteban se quedaron solos en la sala. La conversación fluía con sorprendente naturalidad. Esteban hablaba de sus años en el extranjero, de sus aventuras y aprendizajes, y Frida se encontraba atrapada en cada palabra, riendo y comentando, como si estuvieran compartiendo una conversación privada, solo entre ellos dos. Pero en un momento, Frida notó que Esteban la miraba de una manera que iba más allá de la mera cordialidad. La intensidad en sus ojos la hizo apartar la mirada, tratando de ignorar el latido acelerado de su corazón. Algo en ella le decía que aquello que sentía no era solo emoción por conocer al hijo de su esposo, sino algo mucho más profundo y peligroso. Cuando Leonel regresó a la sala, la magia del momento se rompió. Frida se esforzó por actuar con normalidad, aunque sentía que algo en ella había cambiado. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño junto a Leonel, sus pensamientos regresaron una y otra vez a Esteban, a su sonrisa, a la calidez en su mirada y a esa conexión inexplicable que había sentido desde el primer instante. No podía negarlo. Había algo en Esteban que la atraía, algo que la asustaba y la intrigaba a partes iguales. Lo que había empezado como una simple presentación familiar, se había convertido en un encuentro inesperado que amenazaba con desafiar todo lo que ella creía y sentía. Atracción imposible. Desde el día en que Esteban llegó a casa, Frida había sentido como cada encuentro entre ambos la dejaba con emociones confusas e intensas. Leonel había insistido en que Esteban se quedara con ellos por un tiempo, ya que el joven estaba en proceso de buscar un departamento propio en la ciudad. Tenerlo tan cerca hacía que Frida se sintiera en un constante torbellino de emociones. Una noche, mientras Frida preparaba una taza de té en la cocina, Esteban entró sin hacer ruido. Ella se sobresaltó al verlo y dejó escapar una pequeña risa nerviosa. La mirada de Esteban era calmada, pero en sus ojos había algo diferente, algo que la inquietaba y le hacía sentirse vulnerable. Él sonrió y se acercó para preparar su propia taza, y Frida sintió que el aire entre ellos se cargaba de una tensión que ni siquiera el silencio lograba disimular. «¿No puedes dormir?», preguntó Frida, tratando de disimular su nerviosismo. «Me ha costado adaptarme a la diferencia horaria desde que regresé», respondió Esteban, y luego añadió, «pero creo que tener a alguien con quien hablar a estas horas ayuda». Frida sonrió y asintió, sintiéndose cómoda y a la vez cautelosa. La conversación comenzó a fluir como aquella primera noche, como si ambos estuvieran compartiendo un secreto invisible para los demás. Sin embargo, ahora había algo más en el ambiente, una conexión que iba más allá de la simpatía. En un momento, Esteban levantó la vista de su taza y la miró fijamente. Frida sintió como su corazón daba un vuelco. Aún con las luces suaves de la cocina,
Podía ver la intensidad en los ojos de Esteban, una mezcla de curiosidad y una emoción que le resultaba casi insoportable. Ella intentó cambiar de tema, hablar de cualquier cosa banal para romper el hechizo, pero sus palabras se quedaban atascadas. «Es extraño, ¿verdad?», dijo Esteban finalmente, rompiendo el silencio. «¿A qué te refieres?», preguntó Frida, aunque sabía muy bien de qué estaba hablando. «A esto, a nosotros, a esta conexión que siento cada vez que te miro». Frida no supo qué decir. Quería negarlo, quería reírse y hacer que aquella confesión se diluyera en la noche. Pero algo en su interior la detuvo, como si, al escucharlo decirlo en voz alta, ya no hubiera vuelta atrás. Se limitó a mirarlo, sus labios entreabiertos y su respiración contenida, como si cada palabra fuera una decisión irreversible. «Esteban, esto no es correcto», susurró Frida, intentando convencerse tanto a ella misma como a él. «Lo sé», respondió él, bajando la vista y jugando nerviosamente con su taza. «Pero no puedo evitarlo. Siento algo que no debería sentir, pero está ahí, cada vez que te veo». Frida tragó saliva, sin poder apartar la mirada de él. Todo en su mente le decía que debía detener aquella conversación, poner fin a aquella conexión que solo traería sufrimiento. Pero su corazón le decía algo diferente. Sentía que Esteban le había tocado el alma de una manera que nadie más lo había hecho, ni siquiera Leonel. Justo en ese momento, oyeron pasos en el pasillo. Ambos se separaron abruptamente, cada uno fingiendo que la noche no había traído nada más que un simple encuentro casual en la cocina. Leonel apareció, con su característico paso tranquilo, y le sonrió, sin sospechar lo que había sucedido entre ellos en ese instante compartido. «Esa diferencia horaria siempre afecta, ¿verdad?», comentó con una sonrisa a Esteban. Luego miró a Frida y, sin saberlo, rompió la tensión en el ambiente. «Amor, deberías ir a descansar. Mañana tienes un día largo». Frida asintió, pero al salir de la cocina, no pudo evitar lanzar una última mirada a Esteban. Sus ojos se encontraron brevemente, un segundo que lo decía todo. Aunque ambos sabían que aquello estaba mal, la atracción que sentían se volvía más difícil de ignorar con cada día que pasaba. Mientras se dirigía a su habitación junto a Leonel, Frida sintió como el peso de aquel amor prohibido comenzaba a llenar cada rincón de su vida, sabiendo que ese sentimiento, aunque imposible, estaba a punto de cambiarlo todo. La frontera del deseo. Los días pasaban, y Frida se encontraba atrapada en una vorágine de emociones que no podía controlar. Cada encuentro con Esteban parecía intensificar ese deseo que trataba de ocultar, esa chispa que prendía fuego a su interior y la hacía cuestionarse todo. Se esforzaba por ignorarlo, por centrarse en su matrimonio con Leonel, pero cada vez que veía a Esteban, cada sonrisa o mirada que compartían parecía empujarla un poco más allá de los límites de lo permitido. Una tarde, Leonel tuvo que salir a resolver unos asuntos del trabajo y, al despedirse, dejó a Frida y a Esteban solos en la casa. Intentó sumergirse en su lectura, pero la presencia de Esteban, tan cerca, le impedía concentrarse. Sabía que debía evitar cualquier situación que pudiera llevarlos al borde de lo inevitable, pero su voluntad se desvanecía con cada segundo que pasaba. Frida salió al jardín para despejarse, tratando de encontrar calma en el aire fresco. Sentía que cada paso la acercaba más al abismo y que con cada mirada o palabra intercambiada con Esteban, sus fuerzas se debilitaban. De repente, Esteban apareció en la puerta, observándola en silencio. «¿Te molesta si te acompaño?», preguntó con voz suave. Ella negó con la cabeza, sabiendo que su respuesta la metía en problemas. Ambos se sentaron en el borde de una pequeña fuente en el jardín, el sonido del agua llenando el espacio entre ellos. Durante unos minutos, permanecieron en silencio, sin saber qué decir, aunque ambos sentían lo mismo, el deseo latente que no podían apagar. «Frida», comenzó Esteban, rompiendo el silencio, «he intentado, de verdad, alejarme de esto, de lo que siento. Pero cada vez que está cerca, es como si no pudiera evitarlo». Frida lo miró, y su corazón dio un vuelco al ver la sinceridad en sus ojos. Era un deseo profundo, genuino, algo que ella no había sentido en mucho tiempo. Aunque sabía que cruzar esa línea significaría traicionar a Leonel, sus emociones parecían estar fuera de su control. «Yo también lo siento, Esteban», confesó, aunque la culpa comenzó a invadirla tan pronto como lo dijo.
Pero, es imposible, ¿verdad? Lo que queremos, es algo que no deberíamos querer. Sin embargo, a pesar de sus palabras, ninguno de los dos hizo un movimiento para apartarse. Frida podía sentir su respiración acelerarse, y Esteban, sin decir nada más, alargó su mano hasta rozar la suya. Ese simple contacto fue suficiente para encender todo lo que ambos habían reprimido hasta ahora. Frida intentó resistirse, pero cuando levantó la vista y vio el brillo en los ojos de Esteban, se dio cuenta de que había llegado a la frontera de su deseo, y que no podía retroceder. Lentamente, como si ambos estuvieran atrapados en un sueño, se acercaron el uno al otro, sin decir una palabra. Sus labios se encontraron, primero con suavidad, como si temieran romper la burbuja en la que estaban. Pero, a medida que el beso se intensificaba, el mundo a su alrededor desapareció, dejándolos solos en aquel instante prohibido. De repente, la realidad volvió a golpearlos. Frida se apartó, su respiración entrecortada y su mente luchando por asimilar lo que acababa de suceder. «No podemos hacer esto», susurró, aún sintiendo el calor de sus labios. «Tienes razón», respondió Esteban, aunque en sus ojos no había arrepentimiento, sino una mezcla de dolor y deseo. «Pero, ¿cómo podemos fingir que esto no existe?» Frida lo miró, consciente de que su mundo acababa de cambiar para siempre. Había cruzado una línea que nunca debió cruzar, y sabía que, aunque intentara regresar, aquel deseo que compartían seguiría latente, amenazando con destruir todo lo que ella había construido. La decisión de alejarse. Después del beso en el jardín, Frida apenas podía dormir. La culpa y la vergüenza se apoderaban de sus pensamientos cada vez que cerraba los ojos. Recordaba el rostro de Leonel, su esposo, y el amor incondicional que él siempre le había brindado. Aunque su matrimonio no estaba lleno de pasión, sí estaba construido sobre respeto y estabilidad, algo que ella siempre había valorado. A la mañana siguiente, se miró en el espejo, viéndose como una persona diferente. La emoción y el deseo que había sentido por Esteban habían despertado en ella algo que pensaba que ya no existía, pero al mismo tiempo sabía que ese sentimiento podía destruir todo. Sabía que debía tomar una decisión antes de que la situación se complicara aún más. Durante el desayuno, Leonel mencionó que tendría una jornada larga en la oficina. Frida lo escuchó distraída, sus pensamientos divididos entre el amor por su esposo y la conexión inexplicable que sentía hacia Esteban. Después de despedir a Leonel, encontró a Esteban en la sala, absorto en su teléfono. «Tenemos que hablar», dijo ella, tratando de sonar firme. Esteban alzó la vista, su expresión serena pero atenta. Se dirigieron al estudio, donde cerró la puerta y respiró hondo. Sabía que este era el momento en el que debía poner límites, el instante en el que debía salvar su matrimonio, aunque ello implicara hacer a un lado sus propios deseos. «Esteban, lo que sucedió anoche fue un error. No debería haber pasado, y no podemos permitir que vuelva a ocurrir», comenzó con la voz temblorosa. «Esto no es solo una atracción pasajera, lo sé, pero no puedo permitirme perder todo lo que tengo, ni herir a Leonel de esta manera». Él asintió, aunque en su mirada había una mezcla de tristeza y frustración. «Frida, yo entiendo lo que dices, pero no puedo negar lo que siento por ti. No eres solo la esposa de mi padre para mí. Eres alguien que me hace sentir vivo, alguien con quien me siento conectado de una manera que nunca antes experimenté». Las palabras de Esteban eran como un golpe directo al corazón. Frida se esforzaba por mantener la compostura, pero cada palabra suya hacía que su decisión de alejarse se volviera aún más difícil. Sabía que él también estaba luchando, que este sentimiento era tan nuevo y conflictivo para él como lo era para ella. «Lo sé, Esteban. Y créeme que, si las cosas fueran diferentes», tal vez, se detuvo, sin atreverse a terminar la frase. «Pero la realidad es que soy tu madrastra, estoy casada con tu padre, y esto jamás tendría un final feliz. Necesitamos alejarnos antes de que todo se desmorone». Esteban bajó la mirada, resignado, aunque la tristeza se reflejaba en sus ojos. «Entiendo, Frida. Si esto es lo que quieres, entonces haré lo posible por alejarme de ti. Pero quiero que sepas que estaré aquí. Si alguna vez cambias de opinión». Frida asintió y, sin decir más, salió del estudio. Al cerrar la puerta detrás de ella, sintió una mezcla de alivio y dolor.
Había tomado la decisión correcta, lo sabía, pero eso no hacía que el sacrificio fuera menos doloroso. A partir de ese momento, haría todo lo posible por mantener la distancia y reconstruir su relación con Leonel, aunque su corazón seguía deseando algo que jamás podría tener. Durante los días siguientes, evitó cualquier momento de intimidad con Esteban, limitando las interacciones a conversaciones educadas y breves. Hacía todo lo posible por no quedarse a solas con él, sumergiéndose en sus labores del hogar y en su vida diaria, tratando de olvidar aquella conexión prohibida que había encendido una chispa en su interior. Sin embargo, a pesar de sus intentos, el recuerdo de aquella noche y el deseo que había sentido por Esteban seguían acechándola, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Aunque había decidido alejarse, sabía que aquella decisión no sería el final, sino solo el comienzo de una lucha constante por dominar sus sentimientos. El intento fallido. Frida intentó regresar a su rutina habitual, sumergiéndose en el trabajo del hogar y las tareas cotidianas, pero cada rincón de la casa le recordaba a Esteban. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire estuviera cargado de un deseo no dicho que se negaban a reconocer. A pesar de sus esfuerzos, el recuerdo de su beso la perseguía, apareciendo en sus pensamientos en los momentos más inesperados. Un sábado por la mañana, Leonel sugirió una escapada de fin de semana a una cabaña en las montañas. Necesitamos un tiempo juntos, Frida. La rutina se ha vuelto pesada y creo que un cambio de aire nos haría bien, propuso con una sonrisa sincera. Agradecida por la atención de su esposo, Frida asintió, sintiendo un pequeño alivio ante la idea de alejarse de la situación tensa en casa. Mientras preparaban su equipaje, Frida no pudo evitar preguntarse si el viaje sería suficiente para distanciarse de sus sentimientos hacia Esteban. La escapada, pensó, podría ser la solución perfecta para recobrar la conexión que había perdido con Leonel. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que el verdadero desafío no sería el viaje, sino el regreso a la realidad. Al llegar a la cabaña, rodeados de la belleza de la naturaleza, Frida se sintió momentáneamente liberada. Las montañas y los árboles parecían calmar su mente, y las risas compartidas con Leonel le recordaron lo que había amado de su matrimonio. Sin embargo, cuando la noche cayó y el silencio se apoderó del lugar, su mente comenzó a divagar nuevamente hacia Esteban. Mientras Leonel encendía la chimenea, Frida se sentó en el sofá, intentando concentrarse en la calidez del fuego. Sin embargo, su mente se rebeló, evocando imágenes de Esteban, su risa, su mirada profunda. Intentó sacudir esos pensamientos, pero era como tratar de ahogar una corriente imparable. Cuando Leonel ofreció una copa de vino, ella aceptó con gratitud, deseando que el alcohol pudiera ayudar a despejar su mente. Mientras conversaban sobre anécdotas del pasado, el ambiente se llenó de risas y complicidad, pero a medida que avanzaba la noche, Frida sintió que la barrera que había construido comenzaba a desmoronarse. Más tarde, mientras estaban sentados juntos junto a la chimenea, Leonel tomó su mano con ternura. «Te quiero, Frida. Siempre he querido hacerte feliz», dijo con sinceridad. Su voz, suave y reconfortante, hizo que su corazón se apretara. Ella sabía que él merecía toda su lealtad y amor, pero una parte de ella seguía anhelando lo que no podía tener. «Yo también te quiero, Leonel», respondió, sintiendo una punzada de culpa atravesar su pecho. Sin embargo, en ese momento, no podía dejar de pensar en cómo Esteban había despertado algo en ella, una chispa de emoción que había estado latente durante demasiado tiempo. La noche avanzó y, después de un par de copas de vino, Frida decidió que era momento de compartir algo de su carga. «Leonel, he estado pensando, a veces siento que estamos perdiendo la conexión entre nosotros. No sé si es solo el estrés del trabajo o lo que sea, pero quiero que lo solucionemos», confesó, sintiendo el peso de sus palabras. Leonel se giró hacia ella, su mirada llena de comprensión. «Lo sé. He sentido lo mismo. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Lo superaremos juntos». Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Frida, pero, por desgracia, también intensificaban su lucha interna. La atracción por Esteban seguía ahí, como un fuego que ardía silenciosamente. Sin embargo, decidió que, en ese momento, se concentraría en su matrimonio y en la promesa de Leonel. Al día siguiente, decidieron hacer una caminata por la montaña. Mientras caminaban, Frida trató de disfrutar del momento, pero,
Al mirar a su alrededor, no podía evitar imaginar cómo sería compartir esos paisajes con Esteban. La idea de que su hijastro pudiera estar disfrutando de esos mismos lugares la atormentaba. A medida que el día avanzaba, una sombra de melancolía comenzó a apoderarse de su ánimo. Al final de la caminata, Leonel le tomó la mano y la miró a los ojos. «Gracias por este tiempo, Frida. Eres increíble», dijo con una sonrisa que debería haberla llenado de felicidad, pero, en cambio, la hizo sentir aún más atrapada en su dilema. «Deberíamos hacer esto más a menudo», sugirió Leonel, y en ese instante, una oleada de emoción la invadió. Sin embargo, no podía dejar de pensar que, a pesar de sus esfuerzos, su corazón seguía dividido. Ya de regreso en la cabaña, la tensión comenzó a aumentar de nuevo. Frida sintió que el aire se volvía pesado. «Voy a dar un paseo», dijo abruptamente, incapaz de soportar más la presión. Leonel la miró confundido, pero ella se apresuró a salir, buscando un poco de aire fresco para calmar su mente agitada. Mientras caminaba por el sendero, se permitió llorar. La mezcla de amor por Leonel y la atracción por Esteban la tenía atrapada en un mar de confusión. Todo lo que había hecho por tratar de alejarse parecía un esfuerzo inútil. Fue en ese momento que se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo, un intento fallido de mantener todo bajo control. Cuando finalmente regresó a la cabaña, se sintió más decidida que nunca a afrontar la situación, aunque sabía que el camino hacia la resolución no sería fácil. Tenía que encontrar una manera de cerrar ese capítulo de su vida y luchar por lo que realmente quería. La confesión prohibida. Frida regresó a la cabaña con el corazón aún latiendo con fuerza tras su paseo. La noche anterior había sido un intento fallido de reconectar con Leonel, y la realidad de su situación se había vuelto aún más clara. La atracción que sentía por Esteban no era algo que pudiera ignorar, estaba enredada en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirla por completo. A la mañana siguiente, mientras Leonel preparaba el desayuno, Frida se dio cuenta de que necesitaba un cierre. La presión interna se había vuelto insoportable. Necesitaba hablar con Esteban, una última vez, para poder entender lo que realmente sentía y para liberar la carga que llevaba en su corazón. Después de que Leonel se fue a hacer unas compras, Frida tomó una decisión. Se armó de valor y se dirigió al estudio, donde sabía que Esteban estaría. Al abrir la puerta, lo encontró sentado en la mesa, con una laptop abierta frente a él. Al notar su presencia, levantó la mirada y sonrió, pero Frida podía ver la tensión en su expresión. «Hola, Esteban», comenzó ella, sintiendo que las palabras se enredaban en su garganta. «Necesito hablar contigo». Él cerró la laptop y se inclinó hacia adelante, mirándola con atención. «Claro, ¿de qué se trata?». Frida respiró hondo, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que nunca debió haber cruzado. «He estado pensando en nosotros, en lo que pasó aquella noche en el jardín». Su voz temblaba, pero no podía detenerse. «No puedo negar que lo que siento por ti es real, y me aterra». El silencio llenó la habitación mientras Esteban absorbía sus palabras. Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de deseo y confusión. «Frida, yo también he estado pensando en eso. La verdad es que no sé cómo manejarlo. Me gusta mucho estar contigo, pero sé que no debería». «Lo sé. Estoy casada con tu padre, y eso complica todo», continuó ella, sintiendo que el peso de la culpa amenazaba con aplastarla. «Pero me siento tan viva cuando estoy contigo. No puedo seguir pretendiendo que no pasa nada». Esteban se levantó, acercándose a ella con una intensidad que la hizo temblar. «No quiero que esto termine, pero también no quiero arruinarlo todo. Estoy confundido, Frida. Lo que siento por ti es más que solo atracción, es como si estuviera destinado a conocerte». Las palabras de Esteban resonaron en el corazón de Frida, y su impulso de quererlo la abrumó. «Yo siento lo mismo. No puedo evitarlo. No sé si esto es solo un capricho, pero quiero saber qué podría haber entre nosotros». Esteban la miró fijamente, su expresión cargada de emoción. «No puedo seguir ignorando esto, Frida». «Pero, ¿qué vamos a hacer?». «No quiero que esto se convierta en un juego peligroso, ni herir a tu esposo». Frida se sintió atrapada en su propia trampa. Era consciente de las consecuencias de sus acciones,
pero el deseo era más fuerte que la razón. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir viviendo esta mentira, como si todo estuviera bien. Necesito ser honesta conmigo misma y contigo. En ese momento, la tensión entre ellos se volvió palpable. Era como si el aire se electrificara, y ambos se dieron cuenta de que estaban al borde de cruzar un umbral del que no podrían regresar. Frida sintió como el corazón se le aceleraba mientras Esteban se acercaba un poco más, acercando su rostro al de ella. Frida, susurró él, y antes de que pudiera detenerlo, sus labios se encontraron nuevamente en un beso que era tanto una liberación como una condena. Fue un beso lleno de anhelo y desesperación, un clamor silencioso por lo que no podían tener. Cuando se separaron, ambos se miraron con una mezcla de sorpresa y terror. La realidad de lo que acababan de hacer se asentó sobre ellos como una pesada nube. No debería haber pasado, murmuró Frida, pero en su corazón sabía que era demasiado tarde. Pero lo hizo, respondió Esteban, su voz grave y profunda. No sé qué significa esto para nosotros, pero no puedo evitarlo. Quiero más de esto. Frida sintió una oleada de emociones encontradas, la culpa por traicionar a Leonel, el deseo que la consumía por Esteban y la confusión de lo que vendría después. No había vuelta atrás, y la conexión entre ellos se había vuelto innegable. Al darse cuenta de que debían separarse, Frida dio un paso atrás, luchando por recuperar la compostura. Debemos pensarlo bien. No quiero que esto arruine nuestras vidas, pero tampoco puedo seguir ignorando lo que siento. Esteban asintió, aunque sus ojos reflejaban la tristeza de lo que sabían que iba a ser un camino difícil. No quiero perderte, Frida, pero también quiero hacer lo correcto. Con el corazón pesado, Frida salió del estudio, sintiendo que había cruzado un umbral del que no podría regresar. La confesión prohibida había sido un momento liberador, pero también había marcado el comienzo de un camino lleno de complicaciones, decisiones difíciles y un amor que desafiaba todas las normas. Descubrimiento accidental. La atmósfera en la cabaña había cambiado drásticamente tras la confesión de Frida. Aunque ambos habían acordado mantener distancia, el silencio era ensordecedor. Frida se sentía como si estuviera caminando sobre un campo de minas, temerosa de que cualquier paso en falso pudiera desatar una explosión de consecuencias. Esa semana, Frida trató de centrarse en su vida cotidiana, intentando encontrar consuelo en las rutinas familiares. Sin embargo, su mente siempre volvía a Esteban, a los momentos robados que compartían y a la conexión que parecía inquebrantable. Leonel, ajeno a la tormenta que se desataba en su hogar, continuaba con su vida habitual, disfrutando de los pequeños placeres de la vida en la cabaña. Una tarde, mientras organizaba el armario de su habitación, Frida encontró una caja de fotografías viejas. Al abrirla, se sumergió en recuerdos de su juventud, sonrisas y risas que una vez fueron su mundo. En el fondo de la caja, un pequeño álbum llamó su atención. Era un álbum de fotos familiares, y al hojearlo, se detuvo en una imagen que la dejó paralizada. Era una fotografía de Esteban, de niño, con su madre y su padre. Pero lo que más la impactó fue ver a Leonel en la imagen, un joven lleno de vida y energía. Sin quererlo, recordó cómo Leonel le había hablado de su familia, de su vida antes de conocerla, y de los sacrificios que había hecho para construir su vida actual. Frida sintió una punzada de culpa al recordar que, a pesar de los momentos que compartía con Esteban, aún estaba comprometida con Leonel. Fue en ese momento que decidió guardarse el álbum, pensando que lo revisitaría más tarde. Sin embargo, su intento de apartar la mente de Esteban se vio frustrado cuando, al día siguiente, decidió ir al mercado local. Era una tarde soleada, y la vida parecía seguir su curso, ajena a sus tormentos internos. Mientras caminaba entre los estantes, la conversación que tuvo con Esteban resonaba en su mente, llena de promesas y deseos reprimidos. De repente, escuchó una voz familiar que provenía del pasillo de frutas. Al girar la esquina, se encontró con Leonel, quien estaba conversando animadamente con un amigo. Su sonrisa iluminó el lugar, pero Frida se sintió culpable al recordar su reciente encuentro con Esteban. «Hola, amor». Leonel la saludó, acercándose a ella con una bolsa de naranjas en la mano. «¿Qué haces aquí?» «Solo vine a comprar algunas cosas para la cena», respondió Frida, intentando que su voz sonara natural. Leonel comenzó a hablar sobre lo que había planeado para esa noche,
pero Frida no podía dejar de sentir que había algo en el aire. La atracción por Esteban la devoraba, y en su mente, las imágenes de ambos se mezclaban con su vida con Leonel. Mientras se movían por el mercado, Frida sintió un impulso inexplicable de mirar hacia atrás. Allí estaba Esteban, hablando con una joven que parecía muy interesada en él. Frida sintió una punzada en su pecho al ver la química entre ellos, algo que jamás había querido que sucediera. Decidió no hacer ruido, pero cuando giró para salir, accidentalmente chocó con un estante de productos, haciendo que varias latas cayeran al suelo. La distracción atrajo la atención de todos, incluyendo a Esteban, quien se volvió rápidamente, su mirada fijándose en Frida. ¿Estás bien?, preguntó él, acercándose mientras Frida se agachaba para recoger las latas. Sí, todo bien, respondió ella, sintiendo su corazón acelerarse. En ese instante, los dos se miraron, y Frida sintió la tensión que había entre ellos, palpable en el aire. La joven que estaba con Esteban los miró con curiosidad, y Frida se dio cuenta de que no podía permitir que la situación se complicara más. Con un esfuerzo sobrehumano, forzó una sonrisa y se levantó, llevando las latas a su carrito de compras. Bueno, tengo que irme, dijo Frida rápidamente, evitando el contacto visual. Nos vemos en casa. Espera, Frida, Esteban intentó detenerla, pero ella ya se había alejado, el peso de su decisión y la culpa apretando su pecho. Mientras abandonaba el mercado, sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que debía alejarse de Esteban, pero la atracción y la conexión que sentía por él eran irresistibles. Esa noche, mientras Leonel preparaba la cena, Frida se sentó a la mesa, aún perturbada por lo que había visto. La imagen de Esteban conversando con otra mujer la perseguía, y la sensación de haberlo perdido la llenó de angustia. Estaba dispuesto a dejarlo todo por un amor prohibido que, al final, ¿podría ser solo una ilusión? Mientras la cena avanzaba, Frida no podía concentrarse en la conversación de Leonel. Sus pensamientos giraban en torno a las posibilidades de su vida, al amor que había florecido en su corazón y a la creciente presión de la verdad que aún no había enfrentado. Después de cenar, Frida subió a su habitación, sintiendo la presión de sus emociones. Necesitaba tomar una decisión. La atracción por Esteban estaba ahí, viva y palpitante, pero sabía que había un riesgo inmenso al involucrarse más con él. De repente, su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Esteban. ¿Podemos hablar? Necesito verte. Frida sintió que su corazón se detenía. Se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Se arriesgaría a seguir adelante en esta relación prohibida o buscaría una salida antes de que fuera demasiado tarde? La decisión final. El mensaje de Esteban resonaba en la mente de Frida como un eco incesante. Su corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla de su teléfono, la tentación de responder lo invadía. Había transcurrido una semana desde su encuentro en el mercado, y cada día se hacía más difícil ignorar lo que sentía. A pesar de la presión de sus responsabilidades como esposa y madre, su corazón anhelaba una respuesta. Después de dudarlo durante horas, finalmente decidió escribirle. ¿Dónde y cuándo? La respuesta llegó casi de inmediato, en la cabaña, a las 8 de la noche. Mientras se preparaba para la reunión, Frida se enfrentó a su reflejo en el espejo. A pesar de que el cabello le caía en suaves ondas y sus ojos brillaban, se sentía más vulnerable que nunca. Sabía que esta podría ser la última vez que se encontrara con Esteban. Cuando llegó a la cabaña, la luz de la luna iluminaba el camino. La atmósfera era electrizante, llena de anticipación y miedo. Al abrir la puerta, Esteban ya estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. La fragancia de la madera y la naturaleza la envolvió al entrar, pero el ambiente era tenso. «Gracias por venir», dijo Esteban, girándose para mirarla. Su voz era suave, casi temerosa. «Necesitaba saber por qué me llamaste», respondió Frida, intentando mantener la calma. «Dijimos que debíamos alejarnos». «No puedo seguir así, Frida. Cada día que pasa, siento que pierdo una parte de mí. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que pienso en ti, mi corazón se acelera», confesó Esteban, acercándose a ella. «No puedo ignorar lo que siento por ti. Es como si todo en mí gritara que deberíamos estar juntos». Frida sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Las palabras de Esteban resonaban en su corazón, pero también recordaba a Leonel y todo lo que habían construido juntos. ¿Podía realmente arriesgarlo todo por un amor que era, por naturaleza, prohibido? Esteban, esto es complicado. No podemos seguir adelante con esto. No solo es un riesgo para nosotros, también para nuestras familias, dijo Frida, tratando de contener sus emociones. ¿Y si esto es lo que realmente queremos, y si lo que sentimos es real? Esteban insistió, su voz llena de desesperación. No podemos vivir así, atrapados en lo que la sociedad espera de nosotros. No puedo dejar que esta oportunidad se me escape. Frida se sintió abrumada. El peso de la decisión la aplastaba. A un lado, había amor y deseo, al otro, la lealtad y el compromiso. Las imágenes de su vida con Leonel la invadieron, los momentos de alegría, la promesa de un futuro juntos, y el amor que una vez sintió por él. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?, preguntó Frida, su voz temblando. ¿Puedes imaginar perderlo todo? Lo haría, si eso significara tenerte a ti, respondió Esteban, acercándose aún más, su mirada intensificándose. Frida sintió la tentación de ceder, de dejar que sus deseos prevalecieran. Pero en el fondo, sabía que debía hacer lo correcto. La vida no era tan simple, no era solo un juego de emociones. Las decisiones que tomaba no solo afectaban a su vida, sino también a las vidas de otros. Esteban. No puedo. No puedo hacerte eso a ti ni a Leonel. No puedo permitir que esto se convierta en un error que nos persiga, declaró Frida, sintiendo que su corazón se rompía al pronunciar esas palabras. Esteban se detuvo, la tristeza en su rostro era palpable. ¿Así que esto es todo? ¿Así es como termina nuestra historia? No lo sé. Tal vez sea un adiós, susurró Frida, sus ojos llenos de lágrimas. La idea de separarse de él le desgarraba el alma. La tensión se intensificó entre ellos, y Frida sintió el deseo de ceder a sus sentimientos, de abrazar el amor que sentía. Pero también había un profundo sentido del deber que no podía ignorar. Solo quiero que seas feliz, Frida. Si eso significa que no estás conmigo, lo aceptaré, dijo Esteban, su voz casi un susurro. Pero ten en cuenta que siempre estaré aquí, esperando. Frida sintió que su mundo se desmoronaba. La decisión estaba hecha, pero el dolor era abrumador. Mientras se giraba para salir de la cabaña, sabía que estaba dejando atrás una parte de ella misma, una parte que siempre querría, pero que debía mantener oculta por el bien de todos. Al cerrar la puerta tras de sí, la luna brillaba en el cielo, pero su corazón se sentía más oscuro que nunca. Había tomado la decisión correcta, pero el costo era alto, y el futuro parecía incierto. El precio del amor. La mañana siguiente, el sol brillaba intensamente a través de las ventanas de la cabaña, pero Frida se sentía como si estuviera envuelta en sombras. Había pasado la noche en vela, su mente atormentada por lo que había dejado atrás. La decisión que tomó en la cabaña pesaba en su pecho como una losa. Mientras Leonel se preparaba para salir a trabajar, Frida se esforzaba por actuar con normalidad. Pero su mente estaba en otro lugar, recordando cada palabra que había intercambiado con Esteban, cada mirada que había compartido, cada deseo que había reprimido. ¿Te encuentras bien, amor?, preguntó Leonel, notando su falta de concentración. Sí, solo un poco cansada. No dormí bien anoche, respondió Frida, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La rutina del día transcurrió lentamente. Frida se dedicó a las tareas del hogar, pero cada tarea parecía un recordatorio de lo que había sacrificado. La risa de su hija en el jardín le trajo un poco de alegría, pero no podía evitar que su mente se deslizara hacia Esteban, hacia lo que podrían haber sido. Al caer la tarde, se sentó en el patio, sintiendo la brisa fresca. De repente, el sonido de un mensaje entrante la hizo saltar. Era un mensaje de Esteban: espero que estés bien. Solo quería saber cómo te sientes. Frida dudó antes de responder. Su corazón anhelaba hablar con él, pero su mente le decía que se mantuviera alejada. Estoy bien. Gracias por preguntar. Espero que tú también estés bien. Su respuesta fue breve y controlada, pero la inseguridad la consumía. Mientras la semana avanzaba, Frida luchaba con la tristeza que la invadía.
Había perdido a Esteban, pero también a parte de sí misma. La vida continuaba, pero la felicidad parecía una meta lejana. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibió una llamada de Leonel. Su voz sonaba ansiosa. Frida, necesito que vengas a la oficina. Hay algo importante de lo que debemos hablar. El tono de su voz hizo que el corazón de Frida se acelerara. Mientras conducía hacia la oficina, una sensación de inquietud la envolvió. ¿Qué podría ser tan urgente? Al llegar, encontró a Leonel en su despacho, su expresión grave. He estado pensando en nuestra relación y en cómo hemos cambiado en los últimos meses. No quiero perderte, pero siento que hay algo que no me has contado. Frida se sintió atrapada. ¿Qué quieres decir? No sé cómo explicarlo, pero he notado que algo ha estado afectando nuestra vida juntos. Te veo distante, como si estuvieras en otro lugar, confesó Leonel, su voz temblando de vulnerabilidad. Frida sintió un nudo en el estómago. La culpa la inundó. ¿Debía confesarle lo que había sucedido con Esteban? Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que hablar de sus sentimientos sería un acto de traición. Leonel, yo he estado lidiando con muchas cosas, pero estoy aquí contigo. Solo necesito tiempo, respondió Frida, tratando de calmarlo, aunque en su interior sentía que se estaba rompiendo. Leonel la miró con tristeza, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Te amo, Frida. Estoy dispuesto a luchar por nosotros, pero necesito que seas honesta conmigo. La verdad siempre sale a la luz. Frida sintió las lágrimas amenazando con brotar. Sabía que había construido una pared entre ellos, una pared que se alzaba a partir de sus secretos. Pero no podía arriesgarse a perderlo todo. Voy a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Quiero ser la mujer que mereces, dijo finalmente, su voz entrecortada. Pero sabía que no podía olvidar a Esteban. Los días pasaron y Frida intentó enfocarse en su matrimonio. Con cada intento, sentía la lucha interna intensificarse. Pero el recuerdo de Esteban continuaba presente, y su amor por él, aunque reprimido, no se desvanecía. Una tarde, mientras navegaba por las redes sociales, se encontró con una foto de Esteban. Estaba sonriendo, rodeado de amigos, disfrutando de la vida. La imagen la golpeó como un rayo. En un instante, Frida comprendió que el precio del amor prohibido era la melancolía que la atormentaba. Había renunciado a una parte de sí misma, y aunque Leonel era un buen hombre, el corazón de Frida seguía anhelando algo más. Decidida a enfrentar su dolor, Frida decidió que era hora de tomar una decisión final. Quería liberarse de la carga de un amor que nunca podría ser, y si eso significaba dejar atrás lo que había sentido por Esteban, entonces así sería. No podía continuar viviendo en el pasado, necesitaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su vida sin los fantasmas de un amor prohibido. La semana siguiente, Frida se sentó con Leonel y le confesó su deseo de asistir a terapia de pareja. Quiero que luchemos juntos, pero necesito encontrarme a mí misma primero, dijo con determinación. Leonel sonrió, aliviado. Estoy aquí para apoyarte, Frida. Lo superaremos juntos. Frida sintió un rayo de esperanza iluminar su corazón. Aunque el camino sería difícil, estaba lista para dejar ir el pasado y abrirse a nuevas posibilidades. Tal vez, algún día, podría aprender a amar de nuevo, sin el peso de secretos y arrepentimientos. Mientras miraba hacia el futuro, Frida se dio cuenta de que el precio del amor era alto, pero también liberador. Era una lección dura, pero necesaria. Al final, la verdadera felicidad radica en aceptarse a sí misma y en la capacidad de elegir el amor que se construye sobre la verdad, no sobre la prohibición. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.